Continuando con el conexionado de sensores, podemos ver esta otra forma de conexionado. Vamos a ver que las 4 primeras líneas siguen siendo iguales que lo anterior. El auxiliar positivo al positivo del sensor, el auxiliar negativo al negativo del sensor. Una de las zonas, por ejemplo la zona 1 a través de la resistencia de fin de línea al switch de la alarma y el retorno al común a través del otro cable. ¿Qué diferencia tiene este? Este, por ejemplo, puede ser para un sensor en donde sea un sensor exterior o un sensor que puede estar en una zona que sea vulnerable al desarme o al desmonte. En este caso es solo antidesarme pero cualquiera de las dos opciones, en donde sí vamos a usar el tamper y lo vamos a usar a través de otra zona. Esta zona que está acá la vamos a colocar de una manera que sea 24/7, 24 horas los 7 días de la semana. Siempre va a estar activa. Por más que desactivemos o desarmemos la alarma, que la zona 1 no esté funcionando, que nosotros estemos trabajando en el lugar o que estemos en movimiento en el lugar y la alarma esté desarmada, siempre sigue funcionando. Si alguien quiere destapar este sensor, va a encontrarse que la central se va a disparar porque esta zona va a estar siempre en funcionamiento. La única consideración acá es que ya vamos a necesitar un cable con 3 pares telefónicos mínimo. Otra forma de conectar el tamper, pero no usando una zona independiente, una zona de 24 horas, es utilizando la misma zona de activación. Esto yo lo recomiendo en hacer en sensores interiores, en donde no van a estar al acceso para el desarme, sino que van a estar dentro de la propia vivienda. Entonces, cuando se active o se arme la alarma, el tamper también es parte de la protección, no solamente de la vivienda, sino del propio sistema. El auxiliar positivo lo mandamos a través del cable rojo hacia el positivo del sensor. El auxiliar negativo va por el cable negro hasta el negativo del sensor. La zona 1 va, como siempre, a uno de los terminales de la alarma a través de la resistencia de fin de línea, hacia el conexionado interno y sale, y en vez de volver al común directamente, que es lo que hacíamos recién, hacemos un puentecito y pasamos por el tamper. El tamper lo conecta, sale y ahí recién regresa al común. Cuando nosotros armemos esta alarma o la activemos, este sensor se va a disparar por 2 motivos. O por movimiento, que se va a abrir el switch de acá, y la otra opción, como esto está en serie con esto, si alguien también ahora logra evadir el sensor de alguna manera, ponerse debajo e intentarlo destapar para desarmarlo, en cuanto intente destaparlo, va a ser el tamper, el que va a abrir la línea de la zona 1 y va a disparar la alarma. O sea que en vez de venirse directo por acá, hace una serie, pasa a través del tamper, vuelve y este sensor queda protegido a través del tamper por el antidesarme y además sirve para su función principal, que es detectar el movimiento de cuerpos calientes. Es la mejor manera de conexionado si vamos a utilizar solamente cable telefónico de 2 pares y que no podamos usar otra zona como una zona independiente y de 24 horas. No podemos, bueno, y tampoco conviene hacerlo porque en este lugar nadie va a entrar adentro de una parte de un domicilio de un determinado y lo va a desarmar antes. Ya de por sí es una zona segura para el sensor, entonces no conviene, no se coloca eso. Pero en zonas exteriores o en sensores exteriores o que sean vulnerables, sí o sí hay que colocarlo de la manera anterior que acabamos de ver. Otra manera, que es exactamente la misma que la anterior, la única diferencia que tenemos el positivo, el negativo, la zona que pasa a través del relé acá, se hace un puente entre este terminal y este terminal, se pone en serie con el micro switch y en vez de ir con un cable hacia el común, también se lo pueden encontrar que retorna a través del mismo negativo. No es lo que yo aconsejo, voy a decir lo mismo que anteriormente, aconsejo que el retorno vuelva a través del otro cable que tiene este cable de 2 pares telefónicos. Ahora vamos a continuar viendo cómo conectaríamos 2 sensores en una misma zona. Por ejemplo, en un comedor o en un living comedor muy grande, en donde para esa zona vamos a necesitar 2 sensores porque con uno no cubrimos todo. Se hace de la siguiente manera. Vamos a utilizar en la forma más común un cable telefónico de 2 pares, en donde el auxiliar positivo de la central va a ir a través del cable rojo hacia el positivo de un sensor. Va a entrar, se va a conectar, va a salir y va a continuar hacia el positivo del otro sensor. Acá está usando el mismo cable y acá es más, no hace ni siquiera falta cortarlo. Acá se lleva hasta acá, se pela
un tramo del cable, se dobla, se conecta acá adentro, se atornilla y se continúa con el mismo cable que continúa hacia el otro sensor sin haberlo cortado. Y llegamos acá, pelamos el terminal y ahora sí lo conectamos a un terminal solo. Acá va a estar doblado y va a continuar. Lo mismo hacemos con el auxiliar negativo de la central, que sale el negativo, viene por acá, vuelve el cable por acá y llega al primer sensor y después al último sensor del negativo. Entonces estamos alimentando los dos sensores. En la zona 1 tienen que estar incluidos los dos sensores. ¿Cómo los vamos a conectar? En serie. Entonces viene la zona 1, venimos con la zona 1, llegamos al último sensor, por eso se llama resistencia de fin de la línea, porque este es el último sensor de toda la línea. Entramos a uno de los terminales de la alarma, esto hace la continuidad, continúa y sale con el cable de retorno, con el cuarto cable que se conectó acá, viene acá, se conecta acá a uno de los terminales del primer sensor, este también acá adentro está en continuidad, sale por el otro terminal de la alarma y va el cable de retorno al común. Y así quedaría conectado en serie dos terminales de movimiento activo o PIR, en su forma más sencilla, en donde ustedes acá también han podido apreciar que los tamper no se han conectado. Esta es una variante de la anterior. Del auxiliar positivo va al cable rojo y alimenta los dos sensores. El auxiliar negativo alimenta otra vez también los dos sensores. La zona 1 va a través del cable hacia el último sensor, pasa por la resistencia de fin de línea, pasa por el microswitch, después por el otro cable hace el retorno, entra al otro terminal de la alarma, hace el recorrido interno, vuelve a salir por uno de los terminales de la alarma y en vez de volverse derecho al COM a través de este mismo cable de retorno, lo vuelven a través del terminal negativo. Ahora, esto también sigue el mismo lineamiento del anterior. La alimentación y la zona 1 no ha cambiado. ¿Qué se le ha colocado ahora en este otro? Para conectar los dos sensores en serie, también vamos a conectar sus tamper en serie, pero a otra zona, como les había dicho antes, una zona de 24 horas por los 7 días de la semana, 24 por 7. Esta zona 24 horas va a estar continuamente funcionando y protegiendo ante el desarme o desmonte de este tipo de sensor. La alimentación sigue siendo la misma, alimenta el sensor 1, y el último sensor. La alimentación del auxiliar negativo también va a ser la misma a través del cable negro, alimenta el negativo del primer sensor y el negativo del segundo. La zona 1 también a través de un cable va hacia el último sensor a través de la resistencia de fin de línea, hace su conexionado adentro, retorna a través del otro cable, este se corta y se conecta a uno de los terminales de la alarma, hace la continuidad por el microswitch, vuelve por el mismo cable, retorna hacia el común. En cambio acá tenemos la zona 4 que en vez de ir hacia la alarma, va a ir directamente hacia el último sensor a través de una resistencia de fin de línea, porque es igual una zona protegida con resistencia de fin de línea para la protección del sabotaje de los cableados. Viene a través de la resistencia de fin de línea, viene a través de este microswitch, vuelve y se conecta en serie al otro tamper que entra acá, también hace lo mismo, viene a través de este microswitch, cierra el circuito, vuelve y vuelve al común. Entonces de esta manera, igual que como pasaba con un sensor, acá lo hacemos con dos sensores, pero las zonas 1 y la zona 4 están las dos conectados en serie a través de resistencia de fin de línea. Para este vamos a necesitar cable de 3 pares telefónico. Una variante de la anterior, lo mismo que pasaba con un sensor, podemos hacerlo con dos sensores, conectar los tamper, pero no a una zona independiente, porque estos dos sensores van a estar en una zona segura, que cuando esté desarmada la alarma siempre va a haber gente o personal o familiares viendo de que nadie toque los sensores. Entonces vamos a hacer el conexionado también muy parecido que los anteriores. El auxiliar positivo de la central va a ir al positivo del primer sensor, al positivo del segundo sensor. El auxiliar negativo de la central va a ir a través del cable negro al negativo del primer sensor, que continuará hasta el negativo del último sensor. Y ahora vamos a salir con la zona 1 y vamos a ir hasta el último sensor a través de la resistencia de fin de línea. Vamos a pasar por el microswitch, vamos a salir y en vez de volver, pasamos por el tamper, este hace el circuito, se pone en serie con el anterior y ahí recién vamos al primer sensor a través del cable, acá sigue siendo el cable de 4 hilos, vamos al terminal del primer sensor a uno de los terminales de la alarma. Este da continuidad
interior, sale y se pone en serie con su propio tamper. En acá se pone en serie con su propio tamper y ahí va con el cable y hace el retorno hasta el común. Si utilizamos un cable de 2 pares telefónicos, esta es la configuración y que no podamos usar otra zona o no tengamos otra zona para usar o se nos complique y que sea seguro el lugar, esta es la configuración que yo recomiendo que se conecte. Siempre protegiendo no solamente del movimiento a través del propio sensor, sino al sensor que no se le pueda hacer un sabotaje en su cableado. Este es exactamente el mismo que el anterior. Conectamos el auxiliar positivo al primer sensor, al segundo sensor, el auxiliar negativo al primer sensor, al segundo sensor y después la zona 1, vamos hasta el último sensor, pasamos a través de la resistencia de fin de línea, hacemos un conexionado serie a través del tamper, vamos hacia el primer sensor, también pasamos por el primer terminal de la alarma, sale y entra a través de un cablecito acá, entra al tamper, hace el recorrido, sale y en vez de volver por el cable, lo conectan directamente al negativo, al negro del auxiliar negativo y retorna por acá. Vuelvo a insistir, lo pueden encontrar así. No recomiendo esta configuración, recomiendo la anterior, volver directamente a través del cuarto cable hacia el común de la central, pero también se lo pueden encontrar así. Si se necesitan conectar más de 2 sensores en una misma zona, el sistema es el mismo, hay que conectarlo siempre en serie, sea cualquiera de las configuraciones anteriores, pero si son 3 o 4 sensores, lleva el mismo procedimiento de conectarlos en serie.